Movimiento vertical de caída libre. Historia del movimiento vertical de caída libre. La caída de los cuerpos llamó bastante la atención de los filósofos, quienes trataron de dar explicación a este fenómeno. El filósofo Aristóteles, que vivió 300 años antes de Cristo, pensaba que la caída de los cuerpos dependía de su peso, tal cual se ve en la esfera y la pluma. La creencia aristotélica produjo por 2 milenios, hasta que Galileo Galilei, considerado el padre del método experimental en física, dijo que cualquier afirmación con un fenómeno debe ser fundamentada. Esto casi le cuesta la vida a los 70 años. Decidió subir a la Torre de Pisa y dejar caer varios objetos de pesos distintos, así fundamentar sus afirmaciones, y dichos cuerpos cayeron simultáneamente. Resistencia del aire. Es la oposición que ponen al movimiento que realizan los cuerpos que son soltados, tal cual en la esfera y la pluma que se ve. La pluma demora un tiempo mayor que la esfera. Pero ¿qué pasaría, sin embargo, si es soltado al vacío, donde no sucede esto y su caída es independiente de su masa, forma y volumen? La pluma y la esfera caerían a la misma velocidad. Aceleración de la gravedad. La aceleración de todo cuerpo en caída libre es la aceleración de la gravedad. En las proximidades de la superficie terrestre, la aceleración de la gravedad tiene un valor promedio de 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Por fines prácticos, usualmente haremos la siguiente aproximación. Disparo vertical hacia arriba. Sin embargo, un cuerpo es disparado verticalmente hacia arriba. Desde una determinada altura, se cumple que la rapidez de subida es la misma rapidez de bajada y el tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. Características del disparo hacia arriba. Si un cuerpo es disparado verticalmente hacia arriba, alcanza su altura máxima cuando su velocidad final en el punto más alto, 0. Al regresar al punto de inicio, el móvil regresa con la misma velocidad que salió, y además, cuando llega a la velocidad 0, que es el punto más alto, es la altura máxima. Fórmulas del movimiento vertical de caída libre. Son exactamente las mismas que el movimiento rectilíneo uniforme variado. La única diferencia es que la aceleración va a ser la gravedad y la distancia ahora va a ser la altura. Ejemplos. Ejercicio de movimiento vertical de caída libre. 1. Calcula la altura que alcanza el proyectil. Desprecie la resistencia del aire. Datos. Velocidad inicial 60 metros sobre segundo. Velocidad final 0 metros por segundo. ¿Por qué? Te pide la altura que alcanza el proyectil. Entonces, ¿cuándo es lo más alto? Entonces su velocidad final va a ser 0. La gravedad 10 metros sobre segundo cuadrados. Por lo tanto, tenemos la fórmula de la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazamos, la velocidad inicial es 60, sería 60 al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, y la gravedad es 10. Entonces resolvemos, 60 al cuadrado es 3600, 2 por 10 sería 20. Al dividir, la altura máxima sería 180 metros. Ejercicio número 2. Si un paquete ubicado en el piso es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 metros sobre segundo, determine la altura que logra alcanzar. Recopilemos datos. Velocidad inicial 40, velocidad final es 0 porque nos pide la altura que llega a alcanzar, significa la altura máxima, donde la velocidad final es 0. La gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado.
Por lo tanto, la fórmula de la altura máxima, velocidad inicial al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Velocidad inicial es 40 al cuadrado. La gravedad, 10. La altura máxima sería 1600 entre 20, lo que nos da que la altura máxima sería 80 metros. Ejercicio número 3. Calcula la altura que desciende el proyectil en el tercer segundo de caída libre. La gravedad, 10 metros sobre el segundo al cuadrado. Recopilemos datos. Velocidad inicial, 0, porque recién va a caer un proyectil cuando un objeto está en reposo o recién está cayendo, su velocidad inicial es 0. El tiempo ahí va a ser un segundo. La gravedad, 10 metros sobre el segundo al cuadrado. Veamos el por qué digo que es un segundo. Te dice que desciende el proyectil en el tercer segundo. Te está hablando durante el tercer segundo. No te está diciendo hasta el tercer segundo o desde el tercer segundo. Te está diciendo en él. Por lo tanto, es desde el inicio del tercer segundo. Vamos a ver la velocidad que tiene. La gravedad es igual a la velocidad entre tiempo. Por lo tanto, la gravedad ya sabemos que es 10 y el tiempo es 3. ¿Por qué 3? Porque estamos diciendo la velocidad en el tercer segundo. El 3 pasa a multiplicar, por lo tanto la velocidad tiene que ser 30. Ahora, ahí es al iniciar el tercer segundo, pero al finalizar el tercer segundo sería en el segundo número 4, donde la gravedad también es 10, pero el tiempo va a ser 4. ¿Qué velocidad tiene cuando inicia y qué velocidad va a tener cuando termina? Cuando termina sería 10 por 4, 40. Entonces, la velocidad inicial en el tercer segundo es 30 y la velocidad final en el tercer segundo sería 40. Por lo tanto, tenemos altura es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. La altura es igual a la velocidad inicial, que es 30, más la velocidad final, que es 40, por el tiempo. Pero recuerda, el tiempo es el lapso que pasó entre el tercer segundo al iniciar al terminar, que es un segundo. Entonces, la altura sería 30 más 40, 70 multiplicado por 1, que no cambia absolutamente nada. Sería 70 entre 2, 35 metros.